programa. Y estamos de vuelta, Sebastián Flores Muga, con este capitulazo de cambio de gabinete. Y se integra a este panel, un lujo tenerlo acá, oriundo de Buin, periodista, presentador de televisión, locutor de radio, músico chileno además, crítico de rock de larga trayectoria. Pide un aplauso grande en este panel que se suma junto a Rafael Cadamo. Alcanzamos a hacer ese crossover un ratito para Freddy William Stock Donoso, por favor. Un aplauso para él. Muchas gracias. Oye, gracias por la invitación. Sí. Además me reencuentro con un viejo amigo. ¿De cuándo se conocen ustedes dos? Hoy hace tiempo. La universidad. Después TVN, trabajamos juntos en TVN. Sí. Y así. Y ahí nos hemos ido encontrando con el camino con el tiempo Rafa. del que queremos recordar. Oye, Freddy, parto de una. Bueno, bienvenido a turno por primera vez, ¿no? Gracias por invitarse, ¿Habían venido? Sebastián. Sí, Fernanda. ¿Habían venido a turno antes o no? No, nunca había venido, fíjate. ¿Pero turno nunca. AM tampoco? No. ¿No es tu primera vez? Es mi primera vez. Bienvenido entonces, lo vas a pasar muy bien. Sí. ¿Sigues manejando la Spoiler. Indian? Ah, ¿Sigues manejando la Indian? sí, Indian. Aguante Indian. Los dos son motoqueros. De Sí, veras, pues tienen mucho de en común. Los veras. dos son rockeros, además. Sí, por supuesto, tenemos muchas cosas en común con el Rafa. Es que, Periodistas. sí, somos generacionales también. De alguna manera. Son generación X. Generación. X, sí. Yo creo que estamos en la X. Sí, por la Sí, X. por la X. Somos- Waste. Ustedes son de la Z no somos. Son de- No. Déjenme decirle, yo soy millennial con la pan y ustedes no son millennials. Ah, no somos. No. millennials. Son X como Kurt Cobain. Son X, sí, exactamente. Yo soy del año de Kurt Cobain. Claro. Generación X. Freddy, vamos de lleno. Vamos, Cambio vamos. de gabinete. Cuéntame Ay. cómo lo viviste con el Rafa. Acá estábamos analizando distintas aristas, pero quiero tener tus primeras impresiones con lo viste anoche y cómo lo ves hoy día en la mañana, casi mediodía del día después. A ver, voy a usar una frase que nunca se usa en periodismo, que es crónica de la muerte anunciada, ¿no? Bueno, se veía venir, pero aquí creo que el análisis más allá de las dos personas que se fueron, que obviamente ya no estaban capacitadas para el cargo de ninguna manera, ni técnica por lo que demostraron, digo, ¿no? Ni técnica ni menos políticamente. El cuestionamiento de fondo aquí es el gobierno, el diseño del gobierno. Y además un gobierno que vino con muchas promesas o muchas metáforas, si tú quieres decirlo de otra forma, que no se han ido cumpliendo en el tiempo. Y eso al menos da un cuestionamiento para ver hacia dónde va y cómo va a manejar realmente la crisis constante que es un gobierno político, ¿no? ¿Y le ves este cambio radical y rápido, Freddy? ¿Es un salvavidas para el gobierno o se está hundiendo más? Ahora, hasta el momento no ha demostrado el gobierno que haya venido a otra cosa que no sea la reforma económica, ¿no? Darle más dinero a las grandes empresas. Si uno saca en conclusión qué ha pasado en estos 70 días de gobierno, uno dice, bueno, parece que esto que venían a hacer era todo nuevo o todo mejor que el gobierno, que el peor gobierno de la historia, como lo había definido el propio candidato Kast. Uno al final dice, chuta, en realidad lo único que tenían en concreto era bajarle del 27 al 25%, después al 23% el impuesto a las grandes empresas. Hacer más ricos a los más ricos, o sea, más allá de pensar en los pobres y recortar los dineros en los hospitales, están viendo cómo hacen más ricos a los más ricos, recortándole el impuesto que tienen que pagarle a todos los chilenas y chilenos, ¿no? Eso es lo que uno tenía en conclusión, porque la gran promesa de venir a terminar con la delincuencia y centrarse en lo que la gente realmente quería en ese momento, que era el combate a la delincuencia, y eso estaba presente en los grandes medios de comunicación, ¿no? Teniendo al país asustado, más asustado que cualquier país del mundo, pese a que los crímenes no eran tan altos respecto de otros países. Uno se da cuenta entonces que no venían, parece, no tenían un plan para eso, sino que era para otra cosa. Y quedó, parece, bastante claro con la salida de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que ahí quiero preguntarte, o preguntarle a los dos, porque con Rafa no alcanzamos a hablar de puntual Trinidad Steiner. Ella, en esta agonía, le voy a decir, antes de salir, parece que se mandaba declaración desafortunada tras declaración desafortunada. Cuando dijo, yo no sabía que... ¿Cómo me piden un plan? Oye, pero no sabía que era tan rápido. Después, no, sí tenemos un plan. Entonces, ¿qué opinamos de la figura de Trinidad Steiner? Porque también me acuerdo cuando la nombraron, no sé si estaba Carolina Toá, que fue como reconocida como un gran nombre. Ella como fiscal tenía como un gran prestigio. Entonces, ¿por qué fue tan rápido el auge y caída de Trinidad Steiner? ¿Habrá sido por la salida de Consuelo Peña? ¿Fue eso lo que gatilló después que todo fuese cuesta abajo? Te ríes nomás, pero ¿cómo se ríe? Oye, yo súmale a la subsecretaria también, que es un personaje, la señora Quintana, ¿no? Cuando le dice, bueno, ¿y qué los diputados querían
un resumen anillado del otro. Sí. ¿Cómo se le ocurre pedir esas cosas? ¿Cómo se le ocurre que lo imprimamos? No, pero a ver. No, dale. Rafa, dale. Ya, a ver. Steiner nunca logra recuperarse de su error inicial, de su error original, de su pecado original. Entrar sacando a alguien que no tenía por qué salir. Y con los antecedentes que se manejan hasta ahora, digamos, uno tiende a pensar de que, a sospechar. Yo soy periodista, viene en mi contrato que tengo que sospechar, Sí. ¿ok? No es que yo sea una mala persona. Claro. Los periodistas sospechamos Desconfiado. por oficio. Sí, Ahí somos malos sospecho- pensados, claro. Sí, yo sospecho que ahí las razones fueron personales, fueron de índole personal. Sacó una persona que no tenía por qué salir del cargo, a Consuelo Peña, que tenía un excelente nivel de calificaciones, sin ninguna razón profesional, ningún argumento profesional que haya convencido a alguien, pero sí muchas sospechas de que había una inquina personal. Los motivos de esa inquina se me escapan, no me voy a pronunciar, pero por algo que es muy poco profesional. Desde ese momento en adelante, nunca logra recuperar, desde ese bombazo, nunca logra estabilizar el avión de nuevo. Sigue declinando hasta que se estrella. Porque, además, digámoslo, un lío de género. Ahí, Sí. un lío de género. Según dijo la Bio, ojo, Ujú. está publicado. eso. Sí, a lo que voy es que es el argumento más fuerte, no tengo cómo respaldarlo hoy, pero todo indica que era eso, un problema con otra mujer, ni siquiera con una subordinada, porque además se está metiendo en un ámbito en el que no tenía las investigaciones que había llevado adelante Consuelo Peña y los cambios de planes hicieron, porque ella le cambiaron el plan a última hora, por personal que era más afín a Steiner en una operación, y eso da cuenta del éxito de la operación. Ahora, lo otro es que sus habilidades comunicacionales eran pocas y pésimas. Cuando tú haces muy bien tu pega, no importa, puedes hablar muy poco. Ujú. Cuando no haces bien tu pega, hablar poco, finalmente te resta. Y cuando ella dice, no tenía idea que tenía que traer un plan, bueno, en el artículo 1 de la ley del Ministerio de Seguridad es elaborar y presentar un plan. Si hubiese, contado con ese punto a su favor, hubiera dicho, no, el plan del gobierno anterior está bastante bien, lo que tenemos que hacer es sumar algunos puntos, y sale jugando. Lo mismo que le pasó a Mara Cedini con el Estrecho de Magallanes. Pudo haber dicho algo y salir jugando, aunque no tuviera idea. Pero esta suerte de no tomar conciencia de que la virtud aristotélica esencial, la prudencia. La prudencia en lugar de llegar acaballados, las dos. Y yo creo que lo tercero, y ahí la subsecretaria de Prevención del Delito, cuando dice que la gente tiene que tener cuidado y cuidarse dónde se mete. Claro. Armen, cómprense la pistola. Así O sea, no, las pistolas están prohibidas, pero ¿sabes qué? Los arpones para cazar submarinas son igual de eficientes. No puede la subsecretaria decir eso. Al Estado le confiamos, en el día, Leviatán de Hobbes, me encanta, el día que todos dijimos vamos a dejar nuestras armas en el suelo y le vamos a encargar esto al Estado, el Estado tiene que hacerse responsable de eso, más un Estado que llegó cabalgando a lomos de la seguridad. Sí. Llegó al gobierno arriba de ese lomo. Oye, para seguir con la analogía bíblica, Ujú. yo diría que la señora Steiner, ya ex ministra, tiene un pecado original además, ¿no? Acuérdense que ella, cuando asume, porque la asumió apurado este cargo, era Sí. otra persona la que quería este gobierno para un cargo tan importante como era la seguridad. Bueno, ella, la ministra, también ex ministra Cedini, dice que hace tiempo que venía hablando que esto no era improvisado. Que hace tiempo que venía hablando el presidente Kast con la que iba a ser su ministra. Bueno, y ahí le recordaron que la ministra era fiscal. Sí. Y era una fiscal regional. O sea, ¿cómo puede una fiscal regional estar recibiendo presiones de ese estilo? Porque un ofrecimiento de un cargo tan importante es una presión, ¿no? O puede hacerlo, digamos. A Ángel Valencia le cargó. Y eso le cargó a Ángel Valencia. Entonces ya el pegado ya original y más todo lo que se fue sumando de la señora Steiner, ya obviamente que ya decían que esto ya era un horror. Incluso para ella, ¿no? Uno va viendo cómo van cambiando las personas. Cómo va cambiando la Mara Cedini, cómo va cambiando la señora Steiner, y en términos de imagen ya y se da cuenta qué pasa por dentro, ¿no? De todo eso. Pero yo quiero
quiero seguir profundizando en eso, ¿no? Que el foco ya no está en estas dos personas, el foco está en un gobierno que metafóricamente, a punta de metáforas, ¿no? Nos prometió algo que a la vista no lo tenía tan claro, ¿no? Y ahí la soberbia, y estoy muy de acuerdo con lo que dice el Rafa, la soberbia se paga. Y en política se paga harto más. Y se la cobraron a la generación anterior, que dijo que con nosotros empieza la política prácticamente, ¿no? Y se la cobraron se la siguen cobrando hasta el día de hoy. Y este gobierno entró con el mismo nivel de soberbia. Cuando ellos decían, nosotros no vamos a refundar, pero mira lo que están haciendo, ¿no? Y lo que quieren hacer a partir de ahora. Y le pusieron reconstrucción en vez de refundación, pero es lo mismo, ¿no? Cuando ya el presidente Kast sigue en tono metafórico y al explicar la salida, dice que este gobierno sigue estando en emergencia y vamos a recuperar las inversiones. Bueno, yo googleé inversiones de Chile y si ustedes lo googlean ahí, hay un artículo de Radio Bio Bio que explica que el año pasado fue un récord de inversiones en el país, ¿no? Con una cifra mucho más alta incluso que la que había sido el año anterior. O sea, entonces, ¿hasta dónde va a llegar la metáfora de este gobierno? ¿Hasta dónde va a llegar echarle la culpa al gobierno anterior? Porque en algún momento van a tener que empezar a gobernar hacia el futuro, ¿no? Y en algún momento van a tener que empezar a gobernar para Chile y no para los más ricos, que es lo que han demostrado al menos hasta ahora con el gran hincapié que le están haciendo con su ministro estrella, que era uno que parece que realmente venía con un pendrive en la mano, ¿no? Que es el ministro Quirós de Hacienda. Van a empezar a gobernar en serio. Y chicos, bueno, Freddy, tú dices que la soberbia en la política se paga. Acá uno se pregunta, ¿cómo podría pagar este gobierno esta soberbia política siendo, por ejemplo, que hicieron este amarre de 25 años de la invariabilidad tributaria, con que hoy día se acaba de aprobar la mega reforma, con que se siguen avanzando proyectos porque no hay mayoría en el Congreso? ¿Qué manera cómo podría ser la paga de este gobierno en 25 años más, en 30 años más? Porque pareciera ser que no importa esta justicia ciudadana o esta desaprobación en la encuesta. Decía Rafa que lo que importan. ¿Cuál sería la paga de esta soberbia? Es que ahí esa pregunta podría ser muy capciosa. Porque, ¿qué paga? Porque acá estos vienen del mundo privado y van a volver al mundo privado, me imagino, ¿no? De hecho, tenemos un canciller que era mano derecha de Andrónico Luxich, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? En su gran grupo económico. El grupo económico. Entonces, yo soy un romántico. Sigo siendo romántico, como dice la canción. Como canta Grant Douglas. Y entonces yo espero que la ciudadanía se dé cuenta y que vea quiénes son los que están votando y cómo están votando en el Parlamento, para que vea y que vea quiénes realmente son los que están gobernando y cómo están gobernando, para que a futuro, cuando voten más allá de una posible metáfora. Y eso se llama pensamiento crítico, que es lo que nosotros siempre abogamos como periodistas y lo que nos enseñan en nuestra universidad, que compartimos con el Rafa, la misma universidad, que el pensamiento crítico es lo que hace realmente un ciudadano que sabe discernir entre lo que, desde su punto de vista y desde su legítimo derecho a discernir frente a algo, qué es lo que es correcto o incorrecto. Rafa, yo sé que te tienes que ir ahora, te agradecemos mucho que te hayas quedado un ratito más para compartir con Freddy. Estamos recién empezando. No, tiene tiempo. Profe Peralta, pase para que alcancemos a hacer todos juntos, como cantaron los Jaivas. Está a punto de sentarse el profe Peralta y juntar. Mira, me quedo un rato más. No puedo bajar. Mira este tridente. ¿Cómo le baila? Este tridente de ataque que les tenemos, Turnino y Turnino. Stock, Cavada, Peralta. Un aplauso grande al profe Peralta. Vamos a poner una oficina de abogados, ¿no? Sí, alcanzaste justo. Sí, Cavada, Stock y Peralta asociados. Dejemos que animen los chiquillos, como dejamos ayer. Buen giro. Alcanzaste a pillar, profe, bienvenido. Gracias, Qué bueno gracias. tenerte acá en este espacio por primera vez. Alcanzaste a pillar justo a Rafa, que se tenía que ir, pero... Ajá. Me quedo. Qué bueno. Bien. Nos quedan 30 minutos de programa. Tú nos avisas y eres libre para partir. Rafa, y le habla también la palabra al profe Peralta. Gracias. ¿Cómo ves todo esto, lo que estamos hablando con Freddy Stock? ¿Cómo se corrige? Sí, ¿cómo se corrige? Uf, yo ¿Cómo se paga? no soy tan optimista ni romántico, digamos, pero sí creo que cuando tú empiezas a sufrir una crisis tras otra, y hay que retrotraerse al presidente Piñera y al presidente Gabriel Boric, en algún momento o tienes que meter más la pata o empezar a recurrir a los que en alguna
parte de tu campaña o de tu vida y dijiste, no, con esta gente yo no me siento. Yo creo que eventualmente, quiero creer, esa es la verdad de las cosas, quiero creer que eventualmente el presidente de la República va a decir, ¿saben qué? Mi idea sola no es suficiente. Las cosas no están resultando como yo pensé que iban a resultar, o si lo quieren en términos más brutales, porque los políticos no suelen decir esto con tanta frecuencia, me equivoqué, o si queréis la cagué. Tengo que recurrir a otras personas que me den otras visiones para hacer que esto salga adelante. Yo creo que la visión de esto como una reforma tributaria que va a cambiar el destino de Chile, permítame el juego de palabras, es una idea que no tiene destino. No tiene destino esa idea. Yo me he aburrido de decirlo, pero uno busca lugares donde la rebaja de interés corporativo haya dado resultados y están ahí en línea. Margaret Thatcher, Ronald Reagan y otra infinidad de casos para recordarnos que eso no funciona. De hecho, en el momento que Estados Unidos más creció tenía un impuesto corporativo del 90%. 90%. Ahora bien, el único ejemplo de Irlanda y tiene una realidad totalmente diferente, da para largo, no lo voy a explicar acá. Yo creo que el presidente en algún momento, o espero, que diga, esto no está funcionando, necesito gente que tenga otra visión, no solamente de cómo hacer política, sino de cómo enfrentar los desafíos de mi país hoy, de nuestro país hoy. Tengo esa esperanza. Lo que ocurre es que si tú te demoras mucho en hacer eso, te pasa lo que le pasó al presidente Piñera con el estallido. Se demoró en entender la naturaleza del estallido y cuando trató de encauzarlo ya era tarde. Ojo, no fue el único. A todos los partidos políticos les pasó lo mismo. Quisieron decir, de acá voy a sacar réditos y no sacaron ninguno. Y el país pasó por un estallido que era una manifestación súper legítima del descontento a episodios de violencia que terminaron carcomiendo la legitimidad del estallido. Pasamos a los procesos constitucionales donde gente que no fue capaz de mirar y decir, adoptemos otras ideas, de abrir el puente, y no el puente cualquiera, el puente levadizo del Castillo, invitar gente a hablar, finalmente se agarraron, se quisieron comer toda la torta y terminamos como estamos, con gente que llega al poder con esta sensación de aquí, te las traigo Peter, y a los 2 meses está cambiando el gabinete. Oye, estamos con un panel. Mira lo que dice la gente. Revivió el rock, panel de lujo. Brasil 70, dice que selección de Chile. Dice, se reunió Estéreo 3. Dice Estéreo 3. No sé si son los Backstreet. Un power trio, ¿no? No sé si son los Backstreet Boys o Inti Bar Histórico. Menos mal que lo dijeron los Stylistics. Yo voy por Motorhead. No sé si son Ratch, Divididos. Motorhead. Dream O Team. Cream. No, yo soy blues. Yo tendría que hablar por mi generación. Rafa, Iron Maiden, el que más sabe en Chile. Sí, oye, y Ahí están los otros dos para sí, hacerme. nosotros somos Blink 82. Nosotros sí, Sí. la gente está en llama. Mira acá Isabelita desde La Serena, un gran abrazo. Vemos que está saliendo en streaming, recuperó la esperanza. Con usted dice, acaba de ser miembro durante 7 meses, así que muchas gracias Javier también que se están inscribiendo. Y la gente está sedienta de ganas de escuchar a este Estéreo 3, el panel que tenemos, pero antes tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, Seba Flores y Turninos. Saludemos a Jam Seller, por supuesto. Así es, tienes un negocio y quieres vender online con Jam Seller, creas tu tienda en minutos sin complicaciones. Acepta pagos, gestiona tus pedidos y llega a más clientes. Entra a jamseller.cl/turno y comienza hoy, ya lo sabes, crea tu tienda con Turno y recibe un 15% de descuento por 6 meses junto a Jamseller Terretero. Vende online, empieza hoy, jamseller.cl/turno. Y además, te tenemos que hacer la invitación a que te hagas miembro en este Brasil 70, generación dorada del fútbol chileno. Voy a decir una banda que les gusta, Ratch. Una banda que les gusta, Los Prisioneros. Otra banda que les guste, ¿cuál más puede ser? Divididos también les gusta, ¿no? Bueno, estamos con Peralta, Stock, Cavada y te hacemos la invitación. Motorhead también. Que hagan la invitación a que se hagan miembros de Turno. Por supuesto, porque si todavía no son socios, amigos de Turno, háganlo inmediatamente. Acá está el QR, va a aparecer para que se hagan socios. En un minuto lo escanean y ya van a ser parte de esta comunidad. Pues desde 4.990 pesos aportar a que este proyecto siga saliendo adelante. Y recuerden que hoy día estamos sorteando 2 entradas dobles para la obra de la compañía Bonobo, donde viven los bárbaros, a 10 años de su estreno. Y qué mejor que nos explique cómo hacerse socio, miembro, suscriptor, nuestro querido Jaime Dabañino. A ver.
Turno necesita tu ayuda. ¿Cómo hacerlo? Entra a YouTube y escribe Turno en Vivo en el buscador. Entra a nuestro canal y selecciona el botón Unirse. Dentro podrás elegir la opción que más te acomode y así podrás convertirte en socio de turno. Con tu ayuda, podremos seguir entregándote todo el acontecer informativo junto a la mejor compañía y comunidad. Además, podrás acceder a pautas, concursos, emojis de chat y beneficios exclusivos. Aporta desde 4.990 pesos al mes y asegura un periodismo libre, independiente y de calidad. Súmate, hazte socio. Estamos de vuelta junto a Stock, Cavada y Peralta. Mira la gente: Fico, Sócrates, Pelé, Hugo, Paco y Luis, Messi, Neymar, Suárez, Adrián y los Dados Negros, Charles, Marcelo Díaz y Arturo Vidal 2015, los redonditos de Ricota, O'Higgins, Rodríguez y Carrera también. Bien. Profe Peralta, por favor, el micrófono para usted. Queremos el análisis. Vamos a hacer un jueguito también que los quiero invitar. Vamos a ver cómo queda el gabinete hoy día. Vamos a traer esta dinámica, pero profe Peralta, su análisis general de lo que ha pasado en estas últimas horas en el gobierno de Chile del presidente electo democráticamente, José Antonio Kast Rist. Ya. Bueno, el presidente Kast y su gobierno estaban enfrentados a enormes desafíos, ¿no? Más allá de que uno le guste o no, tenían que hacerse cargo de un país, yo no diría, digamos, en quiebra ni en crisis, sino que un país que tiene severos problemas de legitimidad política. Por un lado, o sea, desde el punto de vista político, las instituciones políticas están muy desprestigiadas. Y eso explica en parte el fracaso del proceso constituyente, porque debió hacerse cargo de grupos que estaban fuera de los sectores políticos, digamos, tradicionales y articulados, y el resultado, bueno, fue un fracaso. Y lo otro, un problema económico relativo al crecimiento económico, que está estancado hace mucho tiempo. Entonces, ese es el doble desafío de todos los gobiernos. Y la verdad que la respuesta que ha dado el gobierno de Kast hasta el momento no ha funcionado. Primero, desde el punto de vista de la legitimidad política, ha sido un fracaso completo. O sea, si vemos la actuación de su gabinete, de sus cuadros políticos y del mismo presidente con declaraciones que provocan, por decirlo menos, estupefacción, ¿no? Y que no solo responden a una cierta sensibilidad política, que es muy legítima, sino que pareciera destruir un viejo proyecto y modo de hacer política en la historia de Chile, y que él deja de hacerse cargo. O sea, por ejemplo, este tema de la reforma tributaria, en el fondo lo que él está diciendo es que todo el desarrollo de un sistema de protección social ya no importa. Y eso es grave, ¿no? Es estructural. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad política, no ha hecho más que agravarla. Y desde el punto de vista del desarrollo económico, bueno, su propuesta de esta mega ley, ¿no? Y cuyo núcleo es, bueno, la rebaja del impuesto corporativo y el desmantelamiento de una serie de servicios sociales o estatales, tampoco parece estar dando cuenta de esa necesidad, o está bajo serias dudas y escrutinio. Lo que decía Rafa hace un rato, ¿no? Esta experiencia digamos, de mega privatización y de impulso al desarrollo a través de beneficiar, ¿cierto?, a las grandes empresas, no es algo muy seguro de que vaya a ocurrir. Entonces, es muy preocupante que ante estos desafíos, que yo diría históricos, el gobierno de Kast no parece estar respondiendo de manera adecuada. Profe, y bueno, desafíos históricos y también un desafío que el mismo candidato cuando se puso en campaña, el candidato José Antonio Kast se puso este desafío de seguridad con esta cuenta regresiva, con la expulsión, con las promesas de expulsión, y que ahora todo fue una metáfora, ¿cierto? La primera expulsada es la ministra de Seguridad y entra Arrau. Le quiero preguntar a usted qué le parece la figura de Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad. Poco se ha hablado de él, estaba en obras públicas, ahora pasó a seguridad. ¿Por qué no, o también a ustedes, Freddy y Rafa, gente nueva, acaso no hay? ¿Es acaso el más preparado? ¿Qué sabemos del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau? Bueno, a mí la impresión que me da que los nombramientos que ha hecho el presidente Kast ahora con este cambio en el gabinete, más que tener que ver con quienes sean más idóneos para el cargo, pareciera estar orientado por quienes son de su más estrecha confianza, ¿no? Como que ese fuera el criterio que él ha ocupado desde la instalación de su gobierno, y estos cambios parecen ir en la misma dirección. Entonces uno queda en la incertidumbre. La verdad, yo no sé si el ministro Arrau sea competente o no, pero sí lo que aparece es que no tuviera un currículum demasiado destacado en el área y sí una gran cercanía con el presidente. Lo que pasa, ahí quiero agregar un punto y preguntarle a Cavada y Stock.
dupla de ataque, como los Sosa. Y Peralta de enganche, juega de líder. No, sí, ya armé el esquema de ataque. Ok. Sí, Arrau puede que no tenga experiencia en el cargo de seguridad, pero se supone que Steiner sí lo tenía. Era una fiscal regional, había combatido el Tren de Aragua, pero no tenía política. Arrau quizás no tenga experiencia técnica en el área de seguridad, pero tiene experiencia política. Parece que hoy en día suma más tener la experiencia política. Además que Arrau fue nombrado en un cargo en una cartera, ¿cómo se llama? Sectorial. Y ahora, y siendo en la campaña muy cercano a Kast, una persona muy política en el sentido de entender cómo funciona el poder, yo creo que ponerlo ahí en seguridad, que además es un ministerio que es nuevo, pero que sin duda tiene un componente político muy duro por la situación y la importancia de la ciudadanía. ¿Es Arrau una persona acorde al nuevo perfil que creo que está teniendo este cargo? Porque no basta ser solo técnico. Parece que el ministro de Seguridad también tiene que ser muy político, como lo fue Luis Cordero, por ejemplo. Cavada. Partamos. ¿Yo? Sí, después Stock. Bueno, me estaba acordando. alfabético. Muy bien. A ver, me estaba acordando del libro Limpieza de Sangre de las aventuras del capitán de Alatriste de Pérez Reverte y la conocida fe verdadera. Acá no se está nombrando a personas, y ahora me di cuenta cuando lo estaba conversando con el profe Peralta, de que no es que que falten cuadros. Supongo que con gente con conocimiento político debe haber. Lo que pasa es que aquí prima quiénes son, quiénes profesan la fe verdadera. Quiénes son de verdad adláteres a la idea Quirós-Kast. Más allá de su conocimiento técnico. La ministra Steiner tenía el conocimiento técnico, aunque no es lo mismo ser fiscal que ser ministro. O ministra. Pero el caso es que a mí me da la impresión de que ante esta crisis que se da por dos flancos independientes, Marazzini no tenía ninguna militancia política, militaba la fe verdadera, pero en un programa de circo romano, así que no debió haber sido nunca antecedente suficiente para ese cargo. Y la ministra Steiner tenía las habilidades, pero tampoco tenía la militancia política. O sea, tú lo que estás haciendo es replegarte y poner en la primera línea, qué curioso poder decir esto ahora, en la primera línea del gobierno de Kast, a militantes de la fe verdadera, a gente que está totalmente ideológicamente puros, son ideológicamente puros a la hora de compartir las ideas del gobierno. No es que falten cuadros, es que está replegándose porque no sabe avanzar hacia algo que sean ideas diferentes. Sí. Me hiciste acordar unas declaraciones, no sé si ustedes que están con Google ahí, A ver. de la parlamentaria Navellán. La busco. Cuando se retira ella del que Partido esto es una Republicano, diciendo que esto era una secta y que el partido se ¿Tuvimos a manejaba como Navellán una acá? secta. Y ha sido una de las grandes críticas de este gobierno, la señora Navellán, que ahora digamos, está a la derecha y más allá, como diría Buzz Lightyear, ¿no? Funciona como una secta y no estoy para eso. 7 de septiembre de 2022 dijo cuando se fue. Perfecto. Google lo miente, ¿ah? Y dato mata relato. Entonces, claro, si realmente se está manejando una secta, tiene mucho asidero lo que dice el Rafa. Ahora uno no está para desconfiar de las capacidades de la gente a priori. Pero si uno ve el currículum de la persona que dejaron en el que iba a ser el ministerio más importante del gobierno, metafóricamente hablando quizá, para seguir con el análisis en ese sentido, claro, no tiene expertise en la materia, quizá de manera más circunstancial o tangencial, si tú quieres, porque era ministro de Obras Públicas, a lo mejor vio algún plano de alguna cárcel, no sé, o estuvo en las trincheras del norte. Vi un plano, una cárcel. Pero él es un Sería. ingeniero que por lo que leo, sabe mucho de organizar empresas y tiene una ligación también con el mundo agrícola.